¿Qué tal, familia Tennis Point? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traemos un vídeo bastante interesante sobre el tema de cordajes y de hecho tenemos con nosotros aquí a un experto en ello. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, tenemos a Pablo Garibotto, uno de los trabajadores de aquí de Tennis Point, que se dedica pues pura y exclusivamente a encordar raquetas. De hecho, lo hemos podido ver durante bastantes años, ¿no? Casi 10 años en el Godó, ¿no? También en el Mutua Madrid Open, ¿no? Y de hecho, en aproximadamente un mes te veremos también por Monte Carlo por segunda vez, ¿no? Pablo, bueno, pues, ha encordado a muchos de los jugadores que vemos hoy en día en el top 10 y seguro que nos ayudará hoy a resolver todas vuestras dudas. La primera pregunta, ¿vale? Que nos ha preguntado muchísima gente ha sido la diferencia entre monofilamentos, multifilamentos, cordajes de tripla y cordajes híbridos. Empezamos por el monofilamento. Perfecto. Bueno, el monofilamento, vamos a diferenciar los dos cordajes más utilizados por jugadores recreativos o profesionales. Uno es el monofilamento, que se llama así básicamente por su construcción, ¿vale? Que es de un solo filamento, como su nombre lo indica, ¿vale? Puede estar fusionado por distintos componentes, pero al final es una sola hebra, ¿vale? Y para diferenciarlo rápido del multifilamento, vemos que aquí, por ejemplo, el multifilamento es más flexible y está compuesto por muchísimas hebras. Esa es la diferencia más importante. Que tiene que ser, no se dobla, es como un cordaje más rígido, ¿verdad? Exacto, al ser una sola hebra es un cordaje más compacto y más... ¿Qué aporta que un cordaje sea como más rígido que otro? Más control, más durabilidad, ¿vale? También tiene por contra que pierde un poco más de tensión que los multifilamentos, ¿vale? Pero es el elegido de los jugadores profesionales, ¿vale? Porque ellos ya tienen la fuerza y la destreza y lo que necesitan es que un cordaje dentro de la raqueta les aporte más control, ¿vale? Tema de los multifilamentos, diferencia principal con los monofilamentos, ¿qué diríamos? Es la generación de potencia con poco esfuerzo, ¿vale? Son cordajes más flexibles, como decíamos antes, más cómodos para el brazo. Por ejemplo, pueden ayudar a prevenir lesiones para alguien que esté muy cargado o que tenga poca fuerza, ¿vale? Y además pierde poquita tensión, ¿vale? No pierde tanta tensión como los monofilamentos. Se rompe quizá un poquito antes. Exacto. ¿No? Tiene un poquito menos de durabilidad que los monofilamentos normales. Luego el cordaje por excelencia para jugadores quizá profesionales o el cordaje, digamos, de gama top sería el tema de la tripa. Poquita gente a nivel, digamos, de clubes lo utiliza, ¿no? Pero supongo que es por el alto precio que tiene, ¿no? ¿Qué te aporta uno de tripa que no te aporta un monofilamento o un multifilamento? Vale, el cordaje de tripa es el cordaje por excelencia, es el que aporta más tacto, también más potencia sin esfuerzo, ¿vale? Es muy cómodo, da mucho confort y es uno de los mejores. ¿Cordaje blando? Sí, elástico, flexible. Lo que pasa es, como decías tú, es un cordaje que, claro, que es quizás para algún tipo de gente es costoso, ¿vale? Correcto. Porque su fabricación lleva tiempo, lleva casi 2 semanas o 3 semanas para construir una tripa, ¿vale? Otra pregunta, Pablo, que tenemos aquí de otro usuario llamado Mary Vanderwell. Nos ha preguntado cuáles son los mejores cordajes para generar potencia y sus características. Hablamos de la tripa y del multifilamento, ¿no? Exactamente. Son los cordajes, por ende, más flexibles, más cómodos y que al impactar la bola sin tanto esfuerzo te despiden bastante mejor que un monofilamento. Entonces es como que la pelota entra, ¿no? Y la propia cuerda despide la pelota. Vale, hemos hablado un poquito de los monofilamentos, multifilamentos, la tripa. Vamos por el tema de los híbridos, ¿no? Jugar pues tanto con monofilamento como multifilamento, ¿no? Digamos que es personalizar ya a gusto un poquito de cada uno, no la raqueta. ¿Qué trae el híbrido, ¿no? ¿Qué pros y contras tiene respecto a los otros cordajes de los que hemos hablado? Vale. Por lo general, el jugador que elige un híbrido, ¿vale? Ya sea tenista profesional o recreativo, lo que busca es, como tú decías, por ejemplo, poner en verticales un monofilamento y en horizontales un multifilamento o una tripa, ¿vale? Para tener por igual, por diferentes sensaciones de juego, ¿vale? Lo que le puede aportar la tripa, por ejemplo, la potencia, y lo que le puede aportar el monofilamento, el control. Entonces, él lo va a elegir en donde quiera ponerlo, si lo quiere poner en verticales o en horizontales. Va a gusto de cada jugador, depende del tipo de juego. Bueno, tenemos la pregunta de Adrián de Diego, que nos pregunta
qué relación tiene, ¿no?, el tipo de jugador que tú eres a la hora de escoger un cordaje. Es decir, yo soy un jugador que lifto mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cordaje, ¿no?, debería poner y si esto influye a la hora del juego de cada jugador? Seguro. Por ejemplo, para liftar, para los golpes de top spin y tal, siempre es recomendable monofilamentos que tengan aristas, ¿no? Existen los pentagonales, hexagonales, octogonales, ¿vale? Hasta triangulares, pero que se usan muy poco, ¿vale? Y entre ellos los más conocidos, por ejemplo, de Babolat, el RPM Blast, que es el que lleva Rafa, Correcto. Alcaraz, por ejemplo. Luego está el Wilson Revolve Spin, por ejemplo. Dentro de la línea de Technifibre tienen el Black Code, ¿vale? Yonex el Politurno. En Yonex tienes el Politur Spin, Spin, ¿vale? correcto. Y algún otro también, en MCV también hay algún X, también, Focus. Y ¿Cambia, es decir, un cordaje que lleve aristas a que sea rugoso? ¿Da la misma sensación de spin uno rugoso que uno que tenga, Vale. que no sea redondo del todo? vale, evidentemente cuando tenga más aristas vas a Más tener spin, más ¿no? spin, pero los rugosos también ayudan mucho, ¿vale? Bueno, Adrián Durán 92 nos ha preguntado qué diferencias hay entre encordar a 2 y 4 nudos, ¿no? Y si esto influye a la hora del juego del jugador, si la raqueta quedará encordada de diferente manera o realmente es lo mismo. Vale. Es una pregunta que me han hecho mucho también, ¿vale? En líneas generales no hay diferencia, ¿vale? La historia es encordar bien la raqueta, ¿vale? El tema es que cuando tienes, por ejemplo, una raqueta a 4 nudos, tienes 2 tramos de cordaje y en la otra tienes un solo tramo, por ejemplo, de 11 metros y medio o 12 metros, con lo cual en el cordaje más largo pasas la cuerda por encima muchas veces, ¿vale? Y entonces produces un pequeño desgaste, ¿vale? O puedes provocar un pequeño desgaste en la cuerda o rosadura, ¿vale? Es el único, digamos, pero que yo le encuentro. Ya por comodidad, ¿no? De cortar, ¿no? Y tener 2. Pero sinceramente no hay una diferencia en cuanto a juego, o por lo menos la ciencia todavía no lo ha descubierto, no lo ha ¿no? decretado. Bueno, tenemos otra pregunta, que aquí el curioso ya no es la pregunta, sino el nombre, nos la hace los ricos somos así. Vale. Y viene fuerte la pregunta. ¿Recomendáis diferentes tensiones en las cuerdas horizontales y verticales? ¿Y qué diferencia normalmente de kilos, no de tensión, hay entre las verticales y horizontales? Entre las verticales hay más tensión que las horizontales, ¿no? Esto porque... Buena pregunta. ¿Por qué se hace así? Por lo general, ¿vale? Se puede llegar a encordar una raqueta que en las verticales tengas 1 kilo más o 2 kilos más, incluso en algunas veces, que en las horizontales. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque la cuerda más larga, ¿vale? Se destensa antes que la corta, ¿vale? Pero eso va a depender también del patrón de encordado que tenga la raqueta. Hay raquetas que tienen más o menos, ahora hay distintos patrones de encordado. Pero para uno estándar, por ejemplo, un patrón de encordado de 16-19, ¿vale? Se puede llegar a poner, por ejemplo, 23 kilos, 22 kilos, o 24, 22. Esto va a depender mucho también del jugador, del feeling, de la sensación que tenga en pista, de lo que realmente le convenga a él, ¿vale? Una pregunta que nos hacen mucho, sobre todo en tiendas, ¿no? Es ¿qué tensión me recomiendas a mí? ¿Qué tensión me tienes que poner? ¿No? Supongo que esto va un poco dependiendo del gusto del jugador. Sí que hay tensiones un poco estándares, quizá depende del nivel o de la edad, ¿no? Pero digamos que como más tensión, más control, ¿no? Y menos tensión, más salida de pelota, ¿no? Otra, ya enlazando con la siguiente pregunta, es ¿qué tensión se recomienda para jugadores de nivel inicial, sobre todo para principiantes? ¿Más o menos tensión? Menos, ¿vale? Por lo general, recomendar cordajes cómodos y tensiones cómodas para el brazo. ¿A partir de un multifilamento para jugadores iniciales? Por ejemplo, si es un jugador, por ejemplo, que no sé, que viene, por ejemplo, del pádel, ¿no? Vale. Que no ha jugado nunca al tenis y ya hace sus primeras clases y tal, ya vemos que está entrenado el brazo y tal, sí que se podemos recomendar un monofilamento que no sea tan rígido o que igual tenga un calibre más fino, ¿vale? Con una tensión normal. Otra pregunta que tenemos es ¿qué diferencia hay, ¿no? ¿Qué te aporta un cordaje con menos grueso, ¿no? Con menos calibre? Sí, muy bien. Uno de 1,25, por ejemplo, a la diferencia que tiene con uno de 1,30 o 1,35. ¿Qué te aporta uno y qué te aporta el otro? Vale. Como habíamos hablado antes también, muy importante esto que dices, porque otra de las características de los cordajes es el calibre, como bien dices. Entonces, cuando tenemos un cordaje que es más fino, más delgado, ¿vale? Veréis aquí que tenemos numeritos, que por ejemplo aquí nos dicen 125,
en este nos ponen El 1.30. 1.30, ¿vale? Este es el grosor de los cordajes. Aquí lo que vemos es que en cordajes más finos tenemos más salida de bola, ¿vale? Y además tenemos más capacidad de liftado. ¿Por qué? Porque al ser más fino penetra mejor en la pelota, ¿vale? Y con cordajes de 1.30, 1.35 y más que se suelen usar jugadores profesionales, ¿vale? Tenemos más durabilidad y más control. Bueno, ya última pregunta, Pablo, es el tema de los colores en los cordajes. Tenemos el más típico, supongo, diríamos que son los cordajes en negro, tenemos también en gris, tenemos los cordajes así un color, digamos, parecido un poquito al de tripa, y luego tenemos ya los colores, ¿no? Como el amarillo, el naranja, el verde, hasta el rosa, ¿no? La pregunta es si el color llega a influir en un cordaje. Es una pregunta bastante difícil de responder, porque alguna persona te dirá que sí y otra persona te dirá que no, ¿vale? El tema es que depende del fabricante y el modelo de cordaje. Puede que algún tinte haga más rígido un cordaje que otro. Dentro de la misma gama, por ejemplo, el Classic Tour nuestro de Tennis Point, lo tenemos en rosa, en negro, en blanco, ¿vale? Y puede ser que depende del color, tinte, ¿no? depende del tinte, algunos sean un poquito más rígidos que otros. Pero esto no todos pueden tener la sensación de notarlo y las diferencias grandes, digamos. No, la diferencia de ser mínima, o sea, muy poquito, Exacto. ¿no? Igual un jugador profesional sí que puede llegar a notar, por ejemplo, en su cordaje, por ejemplo, el RPM Blast de Rafa, si lo hacen en color amarillo, por Quizá ejemplo, él dice, sí que... igual sí que notaría, porque ellos notan muchísimo más que nosotros. Correcto. Bueno, Pablo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te lo hayas pasado bien. Gracias también por venir aquí al canal y ayudarnos. Esperamos, chicos, también que os haya gustado el vídeo, que os haya servido también toda la información del tema cordajes, que es bastante amplio. Muy amplio. Y nada, chicos, para cualquier otra duda que tengáis, nos podéis seguir dejando dudas aquí abajo en los comentarios. Y pues sobre todo acercaros a las tiendas, tanto de Mataró como de Barcelona, que es donde encontraréis al señor Pablo, que seguro que os podrá recomendar el cordaje que os vendrá ya por excelencia y lo ganaréis ya todo, ¿no? Entonces ya, sí. Esperemos. Bueno, chicos, nada, esperemos que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, dejar un like y un comentario, y nada, mucho tenis para todos. Advantage U.